Este es un discurso jasídico de Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tov Shin Hei, 1945. El concepto general del discurso que vamos a estudiar, que es un discurso simple, el concepto general es que no alcanza solamente con el estudio, con saber y conocer la Toira, sino que uno tiene que apreciar la Toira, amar la Toira. De esta manera, a través de amar la Toira, que lo que quiere decir es que no solamente la persona sabe y conoce, estudia, etcétera, sino que además la persona trabaja consigo mismo para refinar sus cualidades emocionales, etcétera. A través de esto es que la persona realmente tiene un vínculo más poderoso y fuerte con Dios, y es que la persona realmente está cumpliendo su razón de ser en el mundo, para qué fue creado. El discurso se basa en un versículo de Tehillim, de los Salmos, en el Salmo 119, el versículo 165. Dice: Shalom Rable, hoy habéis toirasejo, vein lamo michel. Shalom es paz, Rab es mucha paz para aquellos que aman tu Torah, y ellos no tendrán tropiezos. Este es el versículo. Explica el Rebbe, tenemos que entender la intención de este versículo. Cuando el versículo dice Shalom Rab, mucha paz, el versículo está diciendo que solamente para aquellos que aman la Torá. Más aún, aquellos que aman la Torá tienen la confianza, por así decir, se les confía que ellos van a ser cuidados de todo tipo de tropiezo. Por eso dice, Ein Lamoy Michel, no tienen ellos tropiezo. Porque ellos, efectivamente, aman la Torá. Esta es la traducción sencilla y simple del versículo. A ver, a partir de esto no se entiende, sin embargo, a partir de esto no se entiende el amor y la Torá. Ahava y Toiro. Ahava quiere decir amor en hebreo. Toiro es conocimiento, es estudio. Son dos cuestiones totalmente diferentes. ¿Por qué el versículo dice Shalom Rable, hoy Ave y Toiro Sajo? Mucha paz a los que aman tu Torah. Estos dos conceptos de amor y Torah vienen a la persona de dos fuentes diferentes en el alma. El conocimiento, su fuente es el intelecto. Y el lugar del intelecto es en la cabeza, por así decir. Ahí se expresa. Y el amor es una emoción, y el lugar de las emociones el lugar de la expresión de las emociones es en el corazón. Son dos cuestiones totalmente diferentes, el amor y el conocimiento. ¿Por qué el versículo dice que hay mucha paz solamente para aquellos que aman tu Torah? Cuando aparentemente, de acuerdo a la forma simple de entender las cosas, debería haber dicho para aquellos que estudian tu Torah. Torah es algo que para estudiar, no necesariamente algo para amar. ¿Cuándo va a tener efecto la Toira? Cuando la persona la estudie, cuando la persona la conozca. No necesariamente cuando la persona la ame. Sin embargo, el versículo dice otra cosa. ¿Por qué dice el versículo de hoy habéis toirasejo? Que los que van a tener gran paz y van a estar asegurados que no van a tropezarse son aquellos que aman tu Torah. ¿Qué quiere decir el versículo? La virtud de aquellos que aman la Torah es muy grande. Al punto tal, de vuelta, la explicación simple del versículo, que ellos están asegurados de que no van a tropezar. A aquellos que aman la Torá tienen una virtud por sobre aquellos que estudian la Torá. Al respecto de aquellos que estudian la Torá, aparentemente existe el concepto de tropezarse. Esto es lo que suena del versículo. Pero aquellos que aman la Torá, ellos, como termina el versículo, en Lama y Michel, ellos no tienen tropiezo. Aquellos que estudian Torah, aquellos que aman la Torah, son dos niveles. ¿Y cuán importantes son aquellos que conocen la Torah? Que llegan, ¿a través de qué se llega al conocimiento de la Torah? Realmente saber cuál es la opinión de la Torah en diferentes cuestiones, a través de estudio, con muchísima diligencia. Y sin embargo, existe posibilidad de tropiezo para ellos. Pero las personas que aman la Torah no solamente llegan a la virtud de Shalom Rab, una gran paz, sino que también tienen la virtud de no tendrán tropiezo. Para entender este asunto en forma clara, está escrito en Mishlei. Dice Shlomo Melech, Toiv paz hareiva, es mejor pan duro, por así decir, Veshalva ba, y paz en ella, mi bais mole zidcherif, que una casa llena de ofrendas de pelea. O sea, es mejor tener poco y estar bien que tener mucho y estar mal. Básicamente este es el concepto del versículo. Y ahí el Rebbe lo traduce, lo explica en forma más clara. Es mejor comer pan duro en paz
que tener una casa llena de comidas buenas, etcétera, pero las personas viven peleadas dentro de la casa. Así es en la vida material de la persona y así también es en la vida espiritual de la persona. Es mucho mejor poco, pero seriamente, y esto lleva a paz, que mucho conocimiento, pero sin un objetivo claro, que lleva necesariamente a la pelea y amargura. Y esto es como una historia conocida. Casi el resto del Maimar, casi el resto del discurso está basado, ocupado en esta historia que el Rebbe va a contar ahora. Hay una historia conocida del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov es el que fundó el movimiento hasídico, ahí por el final de los años 1700. Por el final de los años 1600, quiero decir. El Baal Shem Tov, Santo Baal Shem Tov, le mostró a sus estudiantes una noche de Pesach. Pesach es una de las fiestas del judaísmo, una de las fiestas más pintorescas, que la gente se reúne y come matzá en sus casas, etc. La historia esta gira en torno a una historia que ocurrió en Pesach. La costumbre del Baal Shem Tov era que los talmidim, los estudiantes, en la época del Baal Shem Tov no existía el concepto de Hasidim, todo lo contrario, los llamaban despectivamente Hasidim. Recién a partir de la época del Alter Rebbe, digamos la tercera generación, Baal Shem Tov fue la primera generación de la fundación del Hasidismo. Después vino el Maggid de Mezrich, estudiante principal de Baal Shem Tov. Y después vino el Alter Rebbe, estudiante principal del Maggid de Mezrich, y el Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, es el que funda el movimiento Chabad Lubavitch. Después se mudan a la ciudad de Lubavitch, etc., al pueblo. La costumbre de Baal Shem Tov era que los talmidim, los estudiantes, que así se llamaban en su época, o mekusharim, los vinculados al Baal Shem Tov, ellos llegaban para Shabbos o para la fiesta y comían juntos con el Baal Shem Tov la comida de Shabbos o la comida de la fiesta. Entre ellos, entre las personas que comían junto al Baal Shem Tov, había estudiantes, grandes estudiosos y conocedores de la Toira, genios de la Toira. Eran personas que tenían Ruach HaKodesh, inspiración divina, personas espiritualmente hablando extremadamente elevados. Y había también personas unidas al movimiento de Baal Shem Tov que eran personas muy simples, que no sabían estudiar. La mayoría de ellos eran trabajadores que vivían en los pueblitos y ciudades cercanas al Baal Shem Tov y trabajaban en diferentes tipos de trabajos. Había un rabino que se llamaba Reb Nosson Leiventerler, es un nombre raro, que él vendía maderas en Brod. Esto es lo que él vendía, eso es el trabajo de él. Y era entre los talmidim, los estudiantes más grandes del Baal Shem Tov, más elevados en conocimiento de la Toira. Era un Talmid Jajam, era un gran sabio de la Toira. Todo tiempo que tenía libre del trabajo y en particular a las noches, su costumbre era sentarse y estudiar Toira con muchísima diligencia. Pero en cuestión de cualidades emocionales, Reb Nosson era muy pashut, muy simple, una persona muy sencilla, no tenía mucho refinamiento emocional. Él estaba hundido, por así decir, principalmente en el estudio de Toira, metido especialmente en el estudio de Toira, en la observancia de mitzvot, con todas las bellezas que le podía dar a cada mitzvah. Se llama Hidur Mitzvah, donde uno embellece su observancia de la mejor manera posible. Y también en sus cuestiones emocionales eran de acuerdo a las leyes de la Torá. Y él no hablaba nada de Hasidus, es decir, no tenía ninguna cuestión más allá de la letra de la ley. La Torá dice que yo puedo hacer esto, pues entonces él lo hacía. La Torá decía que sus emociones debían ir hasta acá, entonces él hacía esto. Los Hasidim solían ir más allá de la letra de la ley. Pero Reb Nosson no hacía esto. Toda su entrega era el estudio de Toira, con muchísima profundidad, con muchísima energía y fuerza, pero en el asunto de avoida, de trabajo consigo mismo, y sus cuestiones espirituales, sus cuestiones emocionales, él se ocupaba muy poco de esto. El Baal Shem Tov constantemente lo despertaba, por así decirlo, alentaba para que trabaje en sus cuestiones emocionales, para que trabaje en avoida, es decir, en servicio a Dios, trabajándose a sí mismo, pero el Reb Nosson tenía su orden de trabajo, su forma de ser, y ahí estaba estancado, por así decirlo. Pasaron años y Reb Nosson tuvo hijos que crecieron y los educó en el mismo camino que él seguía. Eran grandes sabios de la Torá los hijos de Reb Nosson. En el Baal Shem Tov,
entre los estudiantes de Baal Shem Tov había otro estudiante más, que era un yehudí, un judío muy pashut, muy simple, que vivía en la ciudad de Lishtznetich. Y se le llamaba a esta persona Abraham Blishzenitzer. Así le decían, porque venía de esa ciudad. Esta era una persona muy simple en el estudio. Él solamente estudiaba los libros que estaban escritos en Yiddish. En aquella época, en esa zona, se hablaba en Yiddish. Él apenas sabía hebreo. Y esto incluso le costaba muchísimo entender cada una de estas cosas que estaban escritas en Yiddish. E incluso la traducción de las palabras de la tefilá, del rezo, o de la Torá, o sea, el Humash, los 5 libros de Moishe, o los Tehilim, los Salmos, él no entendía lo que leía. Él era una persona que trabajaba, él trabajaba, es decir, trabajaba consigo mismo, espiritualmente hablando. Era una persona que intentaba constantemente refinarse y elevarse en su servicio a Dios. Toda cuestión que estaba relacionada con el servicio a Dios, Avodas Hashem, y la observancia de mitzvot, él lo hacía con muchísima alegría y trabajaba con sus cuestiones emocionales. Este es el primer capítulo en donde el Rebbe nos presentó, digamos, una problemática. Acá no hay resumen, justamente en este Maimon, en este discurso no tiene resumen como los anteriores que estábamos estudiando, pero el resumen básicamente es, tenemos gran paz y tenemos asegurado que no se van a tropezar justamente aquellos que estudian Toira. Aquellos que aman a la Toira, quiero decir. Justamente aquellos que aman a la Toira. Pero aquellos que estudian Toira no tienen estas garantías, por así decir. No tienen esa gran paz y no tienen tampoco la garantía de que no van a tropezarse. Esto es lo primero que el Rebbe plantea. Y luego nos presentó, digamos, a Reb Nosson y a Reb Abraham. Reb Nosson era una persona muy estudiosa, pero no trabajaba con sus cualidades emocionales. Reb Abraham era una persona que no sabía estudiar, apenas podía leer algunas cosas en Yiddish y sin entenderlas mucho, y trabajaba con sus cuestiones emocionales. Segundo capítulo. El Baal Shem Tov HaKodesh, el santo Baal Shem Tov, solía acercar muchísimo a los talmidim, a los estudiantes, a los judíos simples, y él tenía la costumbre de decir Toira, es decir, de decir sus enseñanzas, particularmente frente a ellos, de acuerdo a la comprensión de cada uno de ellos. Los estudiantes, los grandes talmidei Jajom, los grandes sabios y grandes de la Toira, a pesar de que estaban muy entregados al Baal Shem Tov con todo el corazón y con todo el alma, y Dios libre y guarde, ellos no pensaban nada malo sobre las acciones del Baal Shem Tov, porque en la práctica el Baal Shem Tov estaba dedicando tiempo, era un gran genio de la Toira, y estaba dedicando tiempo a personas muy simples, y las personas grandes, estudiosas, no entendían muy bien esto que el Baal Shem Tov hacía, por qué daba tanto honor y respeto, a las personas simples, sencillas. Entonces los grandes sabios de la Toira, que también eran estudiantes de Baal Shem Tov, no entendían esto, estaban totalmente entregados y no pensaban mal, digamos, de Baal Shem Tov, pero con todo esto les dolía. ¿Por qué el Baal Shem Tov está acercando tanto a las personas simples, a los judíos sencillos? Y más aún, les dice enseñanzas frente a ellos y no son capaces de entender nada, no entienden nada de la Toira. Sin embargo, aún así, repetían cuando el Baal Shem Tov les pedía a los grandes sabios que solían escuchar las enseñanzas del Baal Shem Tov, aprenderlas de memoria y repetirlas, etc., las solían repetir también las enseñanzas del Baal Shem Tov frente a las personas simples y profundizaban en las palabras del Baal Shem Tov y las comprendían, etc., las internalizaban. Un Shabes ocurrió que llegó Reb Nosson y Reb Abraham y estaban juntos en la comida, digamos, de Baal Shem Tov. No es que estaban ellos dos solamente, había un montón de gente, pero ocurrió, vivían en ciudades diferentes, eran personas extrañas totalmente entre ellos, ocurrió que ese Shabbat estaban juntos en la comida de Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dijo entonces una enseñanza sobre un versículo. El versículo es en Ishaya 1, el versículo 15 dice: cuando ustedes extiendan sus manos, sus palmas, voy a ocultar mis ojos de ustedes. Gamki sarbut fila, incluso si ustedes hacen mucho rezo, esto es lo que quiere decir extender las palmas hacia Dios, digamos. Incluso entonces el versículo dice: cuando ustedes extiendan sus manos en rezo, por así decir, en petición a Dios, yo me voy a ocultar de ustedes, dice Dios, a través del profeta. Y también cuando aumenten muchísimo rezo, no los voy a escuchar. Y termina diciendo el versículo:
sus manos están llenas de sangre. Este es el versículo en el cual se basó el Baal Shem Tov. Y él dijo su maimer, su discurso, por así decir, dijo lo siguiente. El Baal Shem Tov explicó, en ese momento, a pesar de que el servicio a Dios principal es justamente moyach, cerebro, estudiar y conocer la Toira, y avoidas aleiv, y trabajar con el corazón, esta es la que se refiere al estudio de Toira y la tfila y el rezo. A través de estos dos trabajos, uno trabaja a través de estos dos servicios a Dios, uno trabaja con las emociones y con los asuntos del mundo, y son automáticamente como corresponde. Cuando la persona tiene ambos asuntos, el estudio de Toira y el rezo como corresponde, que nuestros sabios dicen, hay que servir a Dios con todo el corazón, y nuestros sabios dicen que es un trabajo a Dios con el corazón, es tfila, es el rezo, en donde es el momento en que la persona está refinándose, parándose frente a Dios, mirándose a sí mismo, por así decir, en qué asuntos tiene que mejorar su vida. Entonces, cuando la persona, continuamos con la enseñanza del Baal Shem Tov, cuando la persona tiene estas dos cuestiones, el estudio de Toira y el trabajo con su corazón durante el rezo, entonces automáticamente todos los asuntos del mundo en su vida son como corresponde. Sin embargo, puede ocurrir, aún así, que sus manos estén llenas de sangre. ¿Cómo puede ser que las manos estén llenas de sangre? Obviamente no está hablando de sangre de asesinato. En Ishaya, en el contexto original, está hablando de eso, de asesinatos, etc. Pero en la enseñanza del Baal Shem Tov está hablando de otra cosa. Que incluso cuando la persona da una tzedaka, una caridad, una ayuda a otra persona con amplia mano, o sea, la persona da literalmente de su dinero a otros, pero falta el sentimiento de qué pasa con el otro, cómo se siente el otro. Y esto se llama shfichas domen. Esto se llama una especie de asesinato, digamos, espiritual. En donde yo estoy ayudando a otro. Yo estudio Toira, hago tfila, todo lo que quieras. Cuando ayudo a otro, no me importa la situación del otro. Me importa mi mitzvah, mi situación, y no me importa lo que le pasa al otro. El otro es una herramienta para que yo cumpla una mitzvah. Si este es el sentimiento, esa mitzvah se transforma en shfichus damim, en asesinato literalmente. Y esto es lo que quiere decir, así explicó el Baal Shem Tov, esto es lo que quiere decir ufalishem kapeihem, cuando ustedes extiendan sus manos, y dan tzedaka, y ayudan a otra persona, con amplia mano, si no diste mucho. Que este es el concepto de avoida shebaleif, avoida saleif, es decir, trabajar con el corazón, porque la persona está ayudando a otro y ampliamente. Sin embargo, alim einay mikem, voy a ocultar mis ojos de ustedes, dice Dios. Yo no voy a observar esto, porque no es avoida amitis, no es un verdadero trabajo con el corazón. ¿A qué se refiere? El verdadero trabajo con el corazón es cuando la persona siente realmente la necesidad del otro, siente realmente la situación en la cual se encuentra el otro y está literalmente en sintonía, por así decir, con la otra persona. Incluso cuando recen mucho, que este concepto de Sarbut Fila es avoidas amoyach, es trabajo con el intelecto. Esto no es avoida, esto no es trabajo, porque la persona no está siendo consciente del sentimiento del otro en forma verdadera, y esto es shfichus damen. Es decir, de vuelta, a pesar de que la persona reza a Dios, porque en el versículo aparentemente hay una especie de repetición. El versículo dice, cuando extienden sus manos, esto se refiere al rezo. Y después dice que salbut fila, cuando haga mucho rezo, de vuelta lo mismo. Baal Shem Tov está explicando que hay dos cuestiones acá. Por un lado está el concepto del rezo, por sí mismo. Por el otro lado está el concepto del estudio de Toira, trabajo con el cerebro, trabajo con el corazón. Y acá el Baal Shem Tov está explicando, extender las manos hacia Dios, esto es avoidas shebaleif, esto es trabajo con el corazón. Porque el concepto de las manos está directamente relacionado con midois, con cualidades emocionales. Están a la misma altura, por así decir, que el corazón, y son la expresión de aquello que el corazón desea. Las manos van y hacen, digamos, actúan. Esto es el concepto de tfila, de rezo.
Después está, cuando el versículo dice, Gam ki salvu tfila, cuando hagan mucho tfila, etc., esto se refiere al estudio de Toira, explica Baal Shem Tov. El trabajo con el cerebro, no con el corazón. Y puede ser que aún así, después de mucho tfila, mucho Toira, sus manos están llenas de sangre. ¿Por qué? Explica Baal Shem Tov, porque uno no está sintiendo la necesidad del otro. Continuamos con el Maimar. Esta es la explicación del final del versículo de Ishaya, Yedeichem damim malu. Sus manos de sangre se llenaron. Es decir, las manos dijimos que tenía que ver con las midois, con las cualidades emocionales, incluso las buenas cualidades emocionales de las personas, incluso las buenas cualidades, damim malu, están llenas de sangre. No es como corresponde, no son como tienen que ser. Es decir, que hay tres cuestiones aquí. Uno, trabajo con el corazón. 2, trabajo con el cerebro. 3, sentir al otro. Sentir verdaderamente la necesidad del otro. Si falta esta cuestión, entonces las dos primeras no son como corresponden. No están plenas. Y esto es lo que se llama, cuando uno ayuda a otra persona, damen malu. Esto es una especie de shfichus dam, una especie de derramar sangre, de vuelta. ¿Por qué? En el Maimar no dice, pero yo entiendo que la cuestión es que uno está utilizando al otro como herramienta para uno cumplir una mitzvah. Yo tengo que darse de acá porque es una mitzvah, y no solamente es una mitzvah, sino que es una mitzvah que es shekula keneged kulam, es similar a todas las otras mitzvot juntas. Entonces necesito un pobre. ¿Dónde hay un pobre? ¿A quién puedo ayudar? Oh, este es un pobre. Toma, acá tenés dinero. Baruch Hashem, yo cumplí mi mitzvah. ¿Qué le pasa a esa persona? A mí no me importa. Es mi herramienta para que yo cumpla una mitzvah. Esto se llama, en la enseñanza de Baal Shem Tov, shfichus damim, derramar sangre. Reb Nosson, los dos, Reb Nosson y Reb Abraham, escucharon esta enseñanza de Baal Shem Tov. Reb Nosson, que era un gran sabio, entendió toda la enseñanza de acuerdo a su camino y profundizó su camino de estudio y profundizó en estas dos formas de servicio a Dios. Servicio a Dios con el cerebro, servicio a Dios con el corazón, que son el servicio del estudio de Toira y la tfila. ¡Oh! Hay que trabajar en esto. Reb Abraham, que entendió las palabras contadas del Baal Shem Tov y algunas cositas entendió de esta enseñanza de Baal Shem Tov al respecto de la práctica, la práctica, mamesh, literalmente, ¿qué hay que hacer? De acuerdo a su comprensión, él entendió que tenía que tomar la resolución de que tenía que trabajar consigo mismo, refinando y elevando sus cualidades emocionales más de lo que ya hizo hasta ahora. Cada uno entendió, digamos, lo que quería entender o lo que podía entender. Uno entendió solamente que estudiar más toira, hacer más tfila, y el otro entendió, tengo que trabajar conmigo mismo. Las palabras Yodeichem Dami Malu, las palabras del versículo, sus manos están llenas de sangre, que cuando la persona no siente realmente el sufrimiento del otro, incluso cuando se lo está ayudando con amplia mano, con muchísimo dinero, esto es como asesinato. Reb Abraham no podía descansar con estas palabras. Cuando escuchó esto, no podía estar tranquilo. Y cuando volvió a su casa, en su pueblo, empezó a trabajar consigo mismo más todavía, y de tanto en tanto se iba elevando un poquitito más y un poquitito más en su servicio a Dios, junto a todas sus limitaciones. Este es el segundo capítulo, entonces. Aprendimos en este segundo capítulo que los estudiantes comían con el Baal Shem Tov, y una vez ocurrió, el Baal Shem Tov decía, Toira decía, frente a las personas más sabias y más simples enseñanzas. Las personas más sabias no entendían por qué el Baal Shem Tov hacía estas cosas con las personas simples, las acercaba tanto, etc. Baal Shem Tov enseñó una enseñanza una enseñanza jasídica. Esta enseñanza jasídica hablaba de 3 asuntos: estudiar Toira, rezo y sentir el sufrimiento de otro. Y cada uno de los talmidim escuchaba, digamos, según su nivel. Reb Nosson, que era un gran estudioso, escuchó que hay que estudiar mucho y hay que rezar mucho. Y Reb Abraham, que no era un gran estudioso, escuchó que había que trabajar más fuerte todavía con sus cualidades emocionales. Continúa la historia del Baal Shem Tov en el tercer y último capítulo del Maimar. En Pesach, en la noche del Seder de Pesach. Seder de Pesach es la comida de la noche de Pesach, que, como dije antes, es muy pintoresca, hay muchas costumbres, muchos asuntos, se sienta toda la familia alrededor de la mesa. En Pesach, en la noche del Seder de Pesach, cuando el Baal Shem Tov estaba sentado con sus estudiantes en la mesa del Seder,
estaban todos juntos comiendo en la noche de Pesaj, y él estaba muy contento, y estaba charlando sobre el gran placer que hay arriba en Dios del servicio de las personas simples. Cuánto placer tiene Dios de cada una de las cosas que las personas sencillas hacen para Él. Y tiene más placer Dios de ese servicio que de los grandes estudiosos de Toira y de la Avoida, de los grandes genios y los grandes que rezan todo el día, etc. Dios tiene especial placer en el servicio que hacen hacia Él las personas sencillas. Y le indicó a sus estudiantes que cierren sus ojos en la noche de Pesaj, que estamos hablando, cierren sus ojos, y cada uno debía poner su mano sobre el hombro del compañero que estaba sentado al lado de él. El Baal Shem Tov mismo, hicieron un círculo, Baal Shem Tov mismo puso sus manos sobre los hombros de los dos estudiantes que estaban al lado de él, y empezó a cantar un nigun, empezó a cantar una melodía. Los estudiantes vieron cómo Reb Abraham, con los ojos cerrados, vieron cómo Reb Abraham Belishznetzer estaba sentado con su esposa y sus hijos en un pueblito, en este lugar justamente donde él vivía, y la mesa del Seider de Pesaj en un cuarto pequeño. En la mesa había varias cosas de cerámica, o sea, varios platos, varias cuestiones bien baratas, digamos, de cerámica, y había un poquitito de aceite que estaba encendido para tener un poco de luz para poder hacer el Seder de Pesaj. No había electricidad en esa época, etc. Y Reb Abraham y toda su familia estaban sentados en un espíritu de alegría, espíritu de fiesta, con mucho regocijo, y estaban teniendo la comida de Pesaj. Y también vieron a Reb Nosson, Lieben Tendler, lo vieron a él sentado con su familia en su casa en la ciudad de Brod, un lugar grande, en un cuarto muy grande y muy iluminado, y había en la mesa todo tipo de delicias, pero todos estaban como molestos, como tristes, y no estaban satisfechos unos con los otros. No era una mesa alegre, digamos. Cuando el Baal Shem Tov quitó sus manos santas y dejó de cantar, y digamos se interrumpió ese círculo, le indicó a sus talmidim, le dijo a sus estudiantes que abran los ojos. Y dijo así: esta es la diferencia, Reb Nosson y Reb Abraham. Reb Nosson era el gran estudioso y Reb Abraham era la persona simple. Esta es la diferencia entre una persona que trabaja consigo mismo, que a pesar de ser una persona simple, cuando él está trabajando consigo mismo, él ve en cada cosa y en cada movimiento la virtud del otro. Él logra ver el sufrimiento del otro, él logra ver lo bueno del otro, las partes positivas del otro, y automáticamente está constantemente feliz y está constantemente en un estado espiritual, digamos, elevado. Incluso cuando no hay suficiente comida para los chicos, incluso para un Yom Tov, para una fiesta, él está contento con la alegría de Yom Tov. Y esto es lo que significa el versículo de Mishlei que trajimos anteriormente: Tov pas hareiva beshalva ba. Es mejor un pan seco, duro, digamos, y paz en ella, en la casa. Una persona cuyo trabajo es moyach voleiv, una persona que trabaja con el intelecto, estudia mucho Toira y hace mucho rezo con los conocimientos místicos del rezo, etc. Pero cuando le falta la plenitud de las cualidades buenas en la práctica, a pesar de que está haciendo un gran trabajo, es un gran sabio de la Toira, sin embargo, es el final del versículo de Mishlei, Bais Mole Zivherif, una casa llena de ofrendas de pelea, por así decir. Pero cuando la persona se prepara, digamos, para tener alegría en cada mitzvah, entonces en todo lugar donde hay 10 Yehudim, la presencia de Dios está y hay alegría, etc. Pero la preparación, digamos, debe ser Simcha Shel Mitzvah, la alegría de una mitzvah. Y esto es lo que significa el versículo que da comienzo a nuestro discurso. Shalom Rable Oyavet Tirasejo. Gran paz para los que aman tu Torah. Y el rey había preguntado al comienzo: ¿cómo los que aman tu Torah? Para los que estudian tu Torah. La Torah es una cuestión de estudio. No. ¿Dónde hay gran paz? ¿Dónde hay Ein Lamoy Michshol? ¿Dónde no hay tropiezo? En donde hay amor a la Torah. Aquellas personas que estudian Torah
pueden tener de vez en cuando Michshol, un tropiezo. Pero las personas que aman la Torah, ellos no tienen tropiezo. En ellos no ocurren tropiezos. Porque a través de que uno ama la Torah y cuida los momentos de estudio de Torah en público, o sea, va a la sinagoga donde se estudia Torah, donde se aprende Torah, en los horarios que se estudia Torah y participa, digamos, de los asuntos de la sinagoga, en el estudio de Torah, una persona así, Dios lo ayuda de manera tal, como dice el versículo en los Salmos también, en el 122, Shalom beheilech, va a haber paz. La traducción literalmente Heil es la muralla, paz en la muralla de Jerusalén, pero aquí el Rebbe está dando una explicación un poco más profunda, es decir, Heil en forma de fuerza, y el Heil el Hoil, de fuerza en fuerza. Va a haber paz en tu fuerza. ¿Qué significa tu fuerza? Va a haber paz en tu trabajo de parnasa, para sustento. Va a haber paz en tu sustento, va a haber paz en todo lo que vos hagas, en todas tus fuerzas va a haber paz. ¿Por qué? Porque la persona ama la Torah, no solamente la estudia, sino que la persona ama la Torah. Va a tener paz entonces en su trabajo de parnasa, shalvo ve'almenoisai, va a haber tranquilidad en sus palacios, es decir, la verdadera tranquilidad en la vida familiar, que en cada familia que cuida kashrus, que cuida las leyes de comida en forma apropiada para los judíos, y tahara y la pureza familiar como corresponde, es una casa llena de placer. Para aquellos que tienen un sentimiento agradable, muy bueno, de Ahavas Israel, de amor al prójimo, amor a otro Yehudí, y esto es preciado para Hashem, es como, digamos, es como un padre. Y cuando un padre ve que sus hijos se llevan bien entre ellos, tiene placer, tiene mucha alegría. De la misma manera, cuando Hashem ve que uno tiene un sentimiento especial de Ahavas Israel, de amor al prójimo, entonces Él le da a todos nuestros hermanos, Bnei Ubnei Israel, hijos e hijas del pueblo judío, y sus hijos, Ksiva Bajasima Toiva, que sean inscriptos y sellados para bien, Leshana Toiva, Umevairejes de Gashus Beruchnius, para tener un año bueno y bendito, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, ¿qué vemos, digamos, como el final de esta historia del Baal Shem Tov? Y este es el final del discurso. Lo que vemos es que una persona que trabaja consigo mismo es capaz de sentir las necesidades de otro, es capaz de tener verdadero Ahavas Israel, verdadero amor al prójimo, porque no está pensando en sí mismo, sino que está pensando en el otro. Por el otro lado, la persona que estudia mucho Torah, y puede ser que haga mucho rezo, etcétera, y sea un gran genio de la Torah, pero si no es capaz de sentir al otro, entonces su trabajo es trunco. Su trabajo no es pleno, no es completo, y no tiene Shalom Rav, y no tiene gran paz, y tampoco Michshol, tampoco está asegurado de que no va a tropezarse. Hashem nos dé el mérito de poder trabajar en las tres líneas, por así decir. En el estudio de Torah ampliamente, en el rezo ampliamente, en la oración frente a Dios para poder trabajar con nosotros mismos durante el rezo, antes del rezo, después del rezo, con el corazón, y también tener Ahavas Israel, tener amor al prójimo, que en general estos son los tres asuntos básicamente del mundo hasídico. Ahavas Hashem, amor a Dios, que es el concepto del rezo, Ahavas a Torah, amor a la Torah, y Ahavas Israel, y amor al prójimo.